que el que es oidor es como el que se mira en un espejo. Y yo no voy a contradecir a la hermana, porque ella decía que se miraba al espejo y decía, qué bonito soy. Pero no, en realidad nadie, después que se mira en un espejo, recuerda cómo es. La palabra no se equivoca, analizando eso bien. Medite ahora mismo, si usted se acuerda cómo es. No se acuerda cómo es su rostro. La palabra es bien verdadera, por eso es que cada palabra que nosotros recibamos, vamos a esforzarnos por ponerla por obra, porque esta es la que nos va a dar la victoria, o también es la que va a llevar al hombre al fracaso, porque eso fue lo que dijo Jesús. Él dijo que las palabras son vida, pero son vidas para el que las pone por obra. El que las rechaza, lógicamente que no tiene vida. Por eso es necesario que nosotros meditemos en cada palabra que se expone en este lugar y esforzarnos porque este camino es un camino de esfuerzo. Es un camino que cada día tenemos que pelear. Las cosas muchas veces se ponen difíciles en el caminar conforme va pasando el tiempo, en el caminar con el Señor. Pero nosotros tenemos una promesa, que Él iría con nosotros, que Él estaría con nosotros. Por eso nosotros no podemos desanimarnos. Pablo en cada una de sus cartas hablaba y alentaba a cada grupo que les hablaba a seguir, a que no importara la situación que estuvieran pasando, que siguieran adelante. Y no tan solo eso, los animaba a vivir una vida en gozo, en alegría, porque aún en las peores circunstancias que nosotros estemos pasando, no podemos darle lugar o cavidad a esa circunstancia, al problema. Porque si nosotros le damos lugar al problema, nosotros estaríamos echando a un lado al Señor. Y Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, todos los días, hasta el fin del mundo. Es una promesa que sigue vigente para nosotros. Es una promesa de la cual nosotros tenemos que agarrarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios, a seguir hacia adelante, a caminar en esa constancia, en fe, porque eso es lo que nos va a llevar a obtener la victoria, la fe. Y en esta noche yo quiero hablarles de una palabra que ha sido mucho tiempo que yo la tenía ahí y por circunstancias no se había podido dar. Y Dios me la digo Dios porque yo en realidad yo la hubiera expuesto en el tiempo que yo la escribí, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y en Dios no hay coincidencia. Y esta noche el Señor nos va a hablar y vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versos 12 y 14. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse. ¿Cuántos saben que toda carrera tiene una meta? Toda carrera tiene una meta, o toda carrera tiene un final. Y quizás no se pregunten, pero yo me pregunté, ¿y qué es una meta? Y encontré aquí que dice, es el final hacia el que se dirigen las acciones o deseos. Dice, de manera general, se identifica con los objetivos o propósito que una persona u organización marca. Nosotros como iglesia tenemos un objetivo. También tenemos un propósito. Y nuestra meta es llegar. El pastor decía que hay un cierto límite donde nosotros podemos llegar. No podemos llegar más allá de donde Dios ha determinado, pero sí tenemos una meta. Y Pablo dice que su meta era llegar. Y nuestra meta como iglesia también es llegar. Pablo decía, prosigo al llamamiento. Cada uno de nosotros ha tenido un llamado. Desde que conocimos a Dios, desde que lo recibimos, comenzó esa carrera. Desde que lo conocimos, se estableció una meta. Y no nos podemos quedar sentados. Tenemos que continuar. No importa lo que se esté viviendo, nuestra meta tiene que ser llegar. Para llegar a la meta tenemos que olvidar lo pasado. Pablo dice, yo prosigo, pero me olvido de lo que queda atrás. Y hace una lista de lo que tuvo que olvidar. Dice ahí que lo pasado lo tenía por basura. ¿Y cuántas cosas Pablo tuvo que dejar y olvidarse para proseguir en una sola dirección? Ahora, si Pablo tuvo que olvidarse de muchas cosas y dejar atrás y tenerla por basura, por algo que no sirve, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que dejar? Analicémonos en esta noche. Porque cuando alguien inicia una carrera, se prepara. Porque va a comenzar
una lucha, porque el corredor tiene contrincantes. Nosotros como cristianos tenemos un contrincante, que ese contrincante no nos deja ni nos va a dejar de estorbar, no porque tenga poder, porque nos va a vencer, sino porque Dios muchas veces le permite a ese contrincante que se ponga en nuestro camino, que se ponga como obstáculo para nosotros defendernos, para nosotros luchar y nosotros poder entender de quién dependemos. Nosotros con ese contrincante no podemos luchar solos. Nosotros tenemos la necesidad de que Dios intervenga por nosotros. El que lucha solo va a ser vencido. La palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Eso quiere decir que nosotros para ser vencedores, nosotros para poder luchar y vencer y obtener la victoria, nosotros tenemos que pedir la ayuda de lo alto, la ayuda del que todo lo puede, porque es el vencedor, es el que va a luchar y es el que nos va a mantener firme para llegar a la meta. Dice Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay cargas, hay peso que muchas veces nosotros llevamos. Y esos son los obstáculos que muchas veces el enemigo usa para que nosotros nos detengamos. La Biblia nos enseña que no le demos lugar al diablo. En otras palabras, nos está diciendo que no podemos detenernos en esta carrera, porque si nosotros nos detenemos, Él puede aprovechar ese momento de distracción para ponerse en medio de nosotros e impedir que nosotros lleguemos a la meta. Por eso la Biblia nos enseña y Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, si nosotros tenemos una lucha espiritual, nosotros vamos a tener que depender precisamente de Dios para poder alcanzar la meta. Nosotros no vamos a poder luchar solo, porque nosotros si luchamos solo vamos a ser vencidos. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que nos levanta. Dios es el que nos prepara. Dios es el que nos anima para seguir hacia adelante. Yo hice aquí una pregunta y escribí, ¿para dónde hay que correr? ¿Para dónde hay que correr? Para adelante. ¿Dónde está la meta? La meta está delante. Esta carrera tiene un proceso. Pablo la compara a la carrera de un atleta. Ellos tenían un objetivo, un propósito para ganar. Nosotros tenemos un objetivo, un propósito para llegar a la meta. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a 1 de Corintios capítulo 9, verso 24. 1 de Corintios, versículo 24.
Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 dice, hablando de cómo Pablo compara a un atleta a esta carrera. Verso 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible. Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Pablo dice, yo corro de tal manera, porque él sabía de qué manera los atletas corrían. Los atletas corrían, se preparaban. Dice la historia que se despojaban de todo. Incluso dice que corrían desnudos para que nada los estorbara. Corrían desnudos para que nadie los estorbara. Esto nos lleva o me llevó a pensar que cuando nosotros corremos con algo que nos estorba, hay impedimentos. Y nosotros tenemos que despojarnos de todo eso que nos impide correr. Pablo dice, yo corro de tal manera, en otras palabras, dice, yo me despojo. Si esos hombres que corren por una corona corruptible, una corona vana, una corona que se desbarata, una corona que se pudre, yo voy a correr de tal manera, de esa forma voy a correr yo, porque yo voy a correr y estoy corriendo por una corona incorruptible. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a correr, no como una carrera más, sino con esfuerzo y determinación. Que nada nos haga mirar hacia atrás. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. En otras palabras, el escritor nos está diciendo, nosotros no vamos a detenernos, nosotros vamos a correr hacia la meta, porque esa meta es segura. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. El atleta se preparaba para obtener condición física, para resistir. Se sometía a un proceso, porque esta carrera tiene un proceso. Y muchas veces nosotros malinterpretamos o nos queremos excusar cuando cometemos ciertos errores. Y viene la corrección o viene la exhortación y decimos, es que estoy en el proceso. Pero ¿sabe lo que es el proceso? El proceso es seguir. Es un sinónimo de seguir hacia adelante. Usted no puede decir que está en un proceso si todo el tiempo va a estar tropezando como con lo mismo. Usted, si está corriendo y estamos en el proceso como el atleta, se tiene que ver el cambio.
Se tiene que ver la madurez. Se tiene que ver que usted está, como decía la palabra, está queriendo, tratando de vivir la palabra. Ser hacedor de la palabra. Porque si usted se está escudando en que está en un proceso y está en el mismo, situado en el mismo lugar, usted no está en un proceso, usted está estancado. El proceso es seguir hacia adelante. Por eso Pablo decía prosigo, porque era un proceso. El atleta estaba en un proceso, se preparaba para resistir. Por eso cuando nosotros tenemos ciertas dificultades, nos pasan ciertas circunstancias, nosotros tratamos de retroceder. ¿Por qué? Porque no estamos siendo procesados o no estamos recibiendo el proceso. Porque otra de las definiciones de proceso es algo que está siendo triturado. Entonces, si nosotros al momento de recibir la exhortación, de estar pasando por la prueba, de estar pasando por el desierto, nosotros nos resistimos a recibir la palabra, nosotros no estamos recibiendo la trituración para que el proceso pueda ser productivo. Por eso Pablo habla de golpear el cuerpo. Golpear el cuerpo es hacerle resistencia a los deseos de la carne para ser transformado. Si nosotros nos oponemos a este proceso de transformación, nosotros vamos a vivir en un mismo nivel espiritual. Y la Biblia no nos ha llamado, y ni Dios nos ha llamado para que nosotros nos mantengamos en un nivel espiritual. El pastor lo decía, que nosotros tenemos que llegar a cierta estatura. La palabra nos enseña también que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el proceso. Pero dígale al que esté a su lado para que no se me duerma. Pero tenemos que pasarlo. Tenemos que pasarlo. Tenemos que pasar el proceso. Jamás podremos extendernos hacia adelante si primero no dejamos todo lo que nos impide avanzar hacia la meta. Tenemos que despojarnos. Ya leímos que Hebreos 12 dice que tenemos que despojarnos de todo peso. Hay cargas, sí, las hay. Pero cuando la carga se hace pesada, a veces nosotros actuamos como sin sabiduría. Porque vemos y sentimos que la carga es pesada, pero nosotros seguimos ahí llevando la carga. La Biblia nos enseña que hay que despojarnos. Son los fieles en Cristo los que llegan a la meta. Son los fieles en Cristo los que serán coronados. Los que si tropiezan se levantan. Los que si son ofendidos, perdonan. ¿Por qué? ¿Por qué me llevó a escribir esto? Porque la falta de perdón es un impedimento para llegar a la meta. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que somos ofendidos por alguien? Me ofendió. Wow, se me cayó el mundo encima. Oiga, pero mi hermano me ofendió, si yo lo veo bien espiritual. Y mira cómo me habló. Y yo tengo la razón, porque todo el tiempo el ofendido tiene la razón. Déjame decir eso. Cuando usted se siente ofendido es porque el hermano está mal. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Por eso, si quiere que lo perdone, él tiene que venir, porque yo no voy a ir hacia él. La Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos dice, si tu hermano te ofendió, ¿qué dice?
Ve tú si te ofendió. Ah, no, pero si yo lo ofendí, yo voy a ir. Porque así el hermano tiene que tener más aguante. No. Si te ofendió, hermano, me ofendiste, pero perdóname, quizás fue mía la culpa. No, pero él me ofendió. No, pero yo tengo la razón. ¿Yo por qué voy a ir a pedirle perdón? ¿Y qué estamos haciendo con esa actitud? Estamos impidiendo correr hacia la meta. Le estamos dando lugar a un estorbo. Un corazón que perdona, un corazón que perdona, un corazón que perdona, es el corazón que tiene el entendimiento y la sabiduría que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque ese corazón entendido ahora ya no es de esa persona. Ese corazón está en las manos de Dios. Por eso el proverbio dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando ese corazón empieza a ver por los caminos del Señor, es un corazón que perdona, es un corazón que no le importa lo que le hayan dicho. Es un corazón que está dispuesto a dejarlo todo para seguir hacia adelante, para seguir hacia la meta, porque ese es el propósito, ese es el objetivo que tiene que tener la iglesia para llegar. Gloria a Dios, aleluya. Los que si las son los fieles en Cristo los que llegan a la meta. Los que si los forzas por 1 milla, van contigo 2. Hermano, pero usted me está forzando a llevar 1 milla. No, yo le voy a zorrajar el paquete porque yo no puedo más. Ese es un corazón lleno de rebeldía. Hermano, pero ¿por qué usted me está obligando a llevar? Hermano, tenga usted consideración de mí, yo soy carne, el hermano también es carne, póngase en su lugar, usted también algunas veces va a caer en ciertas circunstancias y va a tener que perdonar y ser perdonado. Si los obligas por 1 milla, van contigo 2. Muchas veces nos vamos a encontrar, porque no estamos de encontrarnos ni de tratar con alguien que Dios pone por misericordia en nuestros caminos. Y muchas veces nosotros decimos, wow, pero qué hermanito me tocó. Dele gracias a Dios. Porque yo he aprendido, de verdad, se los digo honestamente, y estoy luchando en eso, y estoy trabajando en eso. No estoy solo, porque es Dios el que lo ha puesto. Que si alguien es puesto delante de mí, y siento que eso, o él, o ella, o lo que sea, es para que yo entienda y pueda examinarme a mí mismo. Porque muchas veces no es problema del hermano, no es problema de la hermana. Muchas veces el problema es nuestro y Dios de cierto modo quiere que nosotros podamos entender qué es lo que hay en nuestro corazón. Si estamos dispuestos a pasar por el proceso, si estamos dispuestos a seguir hacia la meta, porque llegar a la meta no va a ser fácil. Llegar a la meta no va a ser como dicen pan comido, no. Llegar a la meta va a ser tiempos de obstáculos, tiempos de lucha, tiempos de prueba,
tiempo de enfermedad, tiempo de dificultades, circunstancias que van a venir, pero Dios nos va a poner y nos va a enseñar y nos va a llevar a circunstancias para que nosotros mismos nos analicemos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Muchas veces Dios nos va a meter hacia adentro del mar. Cuando Jesús envió a sus discípulos a que entraran a la barca, les dijo, vayan y crucen. Y dice la palabra de Dios que él se quedó en tierra. Pero se quedó con un propósito, se quedó orando, dice la palabra de Dios. Fue en aquella ocasión cuando se vino aquella gran tormenta. Fue en aquella ocasión cuando se vino aquella gran tempestad. Porque muchas veces es el propósito de Dios, meternos dentro de la tormenta, dentro de la tempestad, para ver cómo reaccionamos nosotros. ¿Cómo estamos reaccionando a los problemas? ¿Cómo está reaccionando la iglesia a las circunstancias? ¿Cómo estamos reaccionando como hijos de Dios? ¿Cómo estamos reaccionando cuando enfrentamos ciertas dificultades? Las estamos dejando en manos de Dios para proseguir hacia adelante, hacia la meta, y estamos dejando que seamos procesados o nos estamos levantando en contra de la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros no recibimos la exhortación, no recibimos el consejo, nos estamos levantando en contra de los planes de Dios. ¿Qué te está impidiendo correr? Tomemos acción y despojémonos de todo lo que te asedia. Hay cargas pesadas, muy pesadas. Y muchas veces esas cargas nos bajan el ánimo. Somos humanos. Muchas veces esas cargas nos bajan el ánimo. Y tratan de obstaculizar el proceso hacia la meta. Pero yo encontré algo en la palabra de Dios, que no estamos solos. Dios está con nosotros. Él pelea por nosotros. Jesús dijo y prometió, enviaré al Consolador. Él estará con ustedes para enseñarles y para dirigirlos en todo. Gloria a Dios. No estamos solos. Que las cargas son difíciles. Son difíciles. Cuando las tratamos de llevar nosotros solos. Hay una palabra que me ha ministrado mucho y yo la he estado bastante buscando y Dios me la traía este mensaje. Está en Mateo 11:28. Decía que no estamos solos. Mateo 11:28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es ligero, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta palabra fácil dice que quiere decir en hebreo que se amolda bien.
Y muchas veces nosotros estamos luchando y tratamos de luchar solo. Jesús estaba hablando aquí, le estaba hablando a un pueblo que estaba siendo cargado por los religiosos. Y Jesús ve todo esto que acontece a su alrededor y mira que sus cargas, que las cargas que el hombre pone, son difíciles de llevar. Por eso Jesús, mirando ese cuadro, se para y les habla y les hace una invitación. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Jesús no estaba hablando de un cansancio físico, aunque todo lo puede. Jesús estaba hablando de un cansancio y de una carga espiritual. Esas cargas que a nosotros muchas veces nos impiden correr hacia adelante. Pero como les decía antes, porque tratamos de luchar solo. Luego abajo sigue diciendo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El llamado de Jesús era para enseñarle este principio. El yugo del hombre y la carga del hombre no nos llevan a ningún lugar. Pero el yugo de Jesús, que dice que es fácil, que en el griego quiere decir que se acomoda bien, quiere decir, vengan, que aunque ustedes estén cargados, yo voy a estar con ustedes. Y esto me ministraba mucho porque me llevaba a pensar que Dios, siendo tan grande, mira hasta dónde se baja con tal de ayudar a sus hijos. Si nosotros miramos lo que es un yugo, las yuntas de los bueyes tenían que ser bueyes a su nivel, parejo, para que la carga no fuera así, ni uno trabajara más, ni uno menos. Sin embargo, me ministra esto porque Jesús se rebaja a tal nivel que se pone a mi nivel para que yo pueda caminar y la carga no me afecte, para que la carga no me haga retroceder, para que la carga no me detenga, para que la carga no me haga pensar que es un Dios injusto, sino que me anima y me dice, ponte mi yugo, que yo voy a ir contigo, yo me voy a nivelar contigo. Tú no puedes alcanzar tan alto, pero yo me voy a nivelar a tu nivel con el propósito de que tú llegues a la meta. Gloria a Dios, aleluya. Ese es nuestro Dios. Esto me ministra mucho porque Dios se rebaja de tal manera con ese propósito. Pero ese yugo sigue diciendo, dice, y nos trae una enseñanza, porque dice, aprendan de mí. Él se va a nivelar y se va a poner a nuestra estatura, pero para que nosotros aprendamos. Mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad que nos impiden muchas veces llegar a la meta, correr la carrera, seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque no hay humildad dentro del pueblo de Dios. No hay mansedumbre, porque si yo puedo contestarle algo a alguien y deshogarme, yo lo voy a hacer. Sin embargo, Jesús no es así. Sin embargo, Jesús dice, vengan, pónganse mi yugo,
para que sigan hacia adelante. Vamos a llegar juntos a la meta, pero tienen que aprender humildad y mansedumbre. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y les decía que muchas veces nosotros caminamos con esas cargas porque no hemos aprendido a descansar en Dios. Y me trae a la memoria una historia. Cierto día, y esto fue verdad, porque como dice el pastor, Dios no necesita de historia falsa. Esto fue verdad. Cierto día, dice que un hombre caminaba en la carretera con un bulto encima. De pronto pasa alguien en su camioneta y lo ve y se detiene. Cuando se detiene le dice al hombre, sube a mi camioneta, yo te llevo. El hombre se sube. Era una pick-up. No, en serio, porque esto pasó en un pueblo de allá de esos remotos que usted sabe. Se sube a la camioneta, pero sigue con su bulto encima. El hombre sigue conduciendo sin mirar atrás, pero de pronto le llama la atención algo. Hay un espejo en la parte delantera, el retrovisor, y mira por el retrovisor y ve que el hombre va sentado, pero con su bulto encima. El hombre se detiene y le pregunta, oye, pero ¿por qué no pones tu carga ahí y descansa? Aquel hombre le contesta y le dice, no, porque la camioneta me lleva a mí y yo llevo mi bulto. Y muchas veces nosotros actuamos de esa forma. Nosotros estamos seguros que estamos en Cristo, estamos en Dios, pero no hemos aprendido a despojarnos de los que nos asedian. ¿Por qué? Porque estamos como ese hombre. Dios me lleva a mí y yo llevo el bulto. No es así. Esto fue verdad. No es así. Jesús llama y dice, vengan y descansen. Venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Para qué? ¿Para seguir llevando el bulto? No. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. Pero la vamos a poder sobrellevar con Cristo en nuestras vidas. Porque no consiste en tampoco consiste en esa falsa ideología de religiones falsas que dicen que ven a Jesús y descansa. Tus problemas se van. La Biblia no me enseña eso. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña otra cosa. La Biblia me enseña que venga yo a Cristo y voy a descansar, pero porque las cargas se van a hacer sobrellevaderas, porque va a estar Cristo conmigo, porque Cristo es el que pelea por nosotros. Dios es el que lucha por nosotros. No es cuestión de que estoy en Cristo, yo voy a seguir llevando mi carga. Sí, voy a tener problemas, pero las voy a compartir con el yugo de Cristo. Aleluya. Entonces ahí es donde la carga se hace ligera. La carga no me va a debilitar. La carga no me va a desanimar. La carga no me va a hacer retroceder, sino que voy a llegar junto con Cristo hacia la meta. Voy a llegar porque Él es el que va a seguir luchando por mí. Es el que va a seguir luchando por nosotros para hacernos esa carga más fácil. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué cargas o qué obstáculos hay delante de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hemos cruzado?
Lo que leímos decía, Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una de las dificultades y uno de los problemas que Moisés enfrentó con Israel fue porque ellos no se habían despojado del completo de lo que vivieron en Egipto. Ahora, nosotros como pueblo no tenemos que seguir caminando de esa manera. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros tenemos que confiar en que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla el propósito con su pueblo. Nosotros tenemos que, como se decía en la apertura, repito una vez más, agarre esa palabra porque ya se ha repetido. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque cuando seas oidor, por eso somos movidos de aquí para allá. Somos un barco en el muelle, o en alta mar, o donde sea, movido para acá, para allá, porque no tiene estabilidad. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, y esa es la que nos va a dar la victoria para llegar a la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Hacia adelante es mirar hacia arriba, mirar hacia el blanco, mirar hacia donde está Cristo Jesús, porque Él nos dio ejemplo de llegar y cómo llegar, agradando al Padre. Gloria a Dios. Póngase de pie. Que el Señor les bendiga.